Aleluya. Dios los bendiga, iglesia. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a buscar en la carta de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 16 al 21. Pero vamos a usar como base bíblica los versículos del 19 al 21 para la base bíblica para el mensaje. Para que nosotros... Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 16 al 21. Pero la base bíblica que vamos a usar para el mensaje son los versículos 19 al 21. Y el título del mensaje, confiar y obedecer en la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21 vamos a leer. Pero vamos a tomar como base para la predicación los versículos del 19 al 21. Amén. 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 La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra, tu bendita palabra. Esta palabra que consuela, que restaura, que cambia los corazones de los hombres, Señor. Gracias, porque un domingo más podemos estar aquí frente a tu presencia, Señor. Porque estar frente a tu palabra que fue inspirada por tu Espíritu Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Porque dice tu palabra que donde 2 o 3 están reunidos, ahí estás tú en medio de ellos. Y nosotros hoy estamos reunidos para adorarte, para alabarte, para darte gloria y para escuchar tu voz, Señor. Así que no permitas que nada estorbe para nosotros poder escuchar tu voz, y no permita que nada estorbe para nosotros poderte ver aquí en medio de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para poderte ver en esta mañana, y busca en lo último, en el último rincón de nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y saca todo lo que nos impida, Señor, escuchar tu voz. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor, empezando por tu predicador, Señor. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra y a tener la humildad, Señor, para compartirla con amor, reconociendo que sin tu ayuda yo nada puedo hacer. Que todo lo que hacemos, lo hacemos porque tu diestra nos acompaña, Señor. Porque tú mismo, a través de tu Espíritu Santo,
nos da la fortaleza. Así que escudriña mi mente y mi corazón y no permitas que nada de lo que salga de mi boca sea producto de mi humanidad y mi corazón perverso, Señor. Ayúdame a que seas tú hablando por mi boca y que tu iglesia y yo mismo podamos entenderlo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, la iglesia dice amén, amén, amén. Como introducción, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que a través de los siglos la Biblia ha tenido muchos y tremendos críticos. A través de todos los años, ¿verdad?, a través del tiempo, siempre han habido hombres y críticos, ¿verdad?, en ataque a la verdad bíblica y su veracidad. Pero nosotros le damos gracias a Dios, ¿verdad?, que sin embargo, ¿verdad?, Dios ha levantado otros hombres para que se hayan puesto de pies y hayan defendido la palabra del Señor. Esos hombres y otros maestros que honran a Dios apoyaron firmemente el punto de vista de la reforma, de la supremacía de la palabra de Dios. Porque eso fue lo que vino a hacer la reforma. Lo que vino a hacer la reforma, ¿verdad?, fue a poner la palabra de Dios en el lugar que Dios demanda, ¿verdad? Como lo que nosotros necesitamos para conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es otra cosa que la revelación de Dios a los hombres. Es la única forma que nosotros podemos ver a Dios revelado a la humanidad es en su palabra. Mientras meditaba y preparaba este mensaje, mientras estudiaba, ¿verdad?, y leía comentarios y leía sobre estos versículos, ¿verdad?, no sé por qué Dios me llevó a la palabra, ¿verdad?, y me llevó a ese momento, ¿verdad?, donde Dios le hace ver a Adán, ¿verdad?, que lo tenía todo. Todo estaba a su disposición. Solamente había una cosa que Adán debería obedecer, ¿verdad?, que era el no tocar el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero que después de eso yo veo que cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ya entonces Dios le da 10 mandamientos en el Sinaí, ¿verdad? Ya no es una sola orden, sino que ya vemos que son 10. Y entonces, meditando yo en esos mandamientos, vi que habían 4 que se encargan, ¿verdad?, de nuestra relación con Dios, pero hay 6 que se encarga de la relación del hombre con el hombre, ¿verdad? Entonces, meditaba yo en eso, en la importancia que Dios le da a nuestra relación como hermanos en Cristo, ¿verdad? Y a veces eso no lo tomamos en cuenta. Pero entonces sigo yo meditando en la palabra. Entonces me encuentro con Jesucristo, que le preguntan, ¿verdad?, que cuál era el primer mandamiento. Pues, y él habla y dice, pues el primer mandamiento es como el primer mandamiento dice: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todo tu cuerpo, ¿verdad? Pero él hace un alto y añade otro, ¿verdad? Y dice, pero hay uno que es parecido y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después de eso cierra: si tú cumples con esos 2 mandamientos, has cumplido con la ley. Entonces, yo decía, ¿cómo yo puedo aprender a amar a mi prójimo como Dios quiere que yo lo haga? No a mi manera, sino como Dios quiere que yo lo haga. Entonces, cuando yo veo aquí en estos versículos, ¿verdad?, de segunda de Pedro, entonces veo a Pedro hablando y diciéndome dónde yo puedo conseguir eso, que es en la Biblia. Pero entonces no deja las cosas ahí, sino que Pedro dice:
que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. Y a veces nosotros pasamos desapercibidos por eso y no le damos a la Biblia el valor que ella merece para que pueda hacer cambio en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y entonces podemos a veces escuchar voces que contradicen lo que dice la Biblia. ¿Ven? Porque a veces esas voces, aunque contradicen la Biblia de una manera sutil, pero a nuestro oído suena dulce, ¿verdad? Pero hay una sola forma de adorar a Dios y hay una sola forma de agradar a Dios, y es de la forma en que yo trate a mi hermano. Dios va a saber cuánto lo amo o cuánto no lo amo. ¿Ves? Porque como yo he dicho otras veces, el amar a Dios es fácil, ni tan siquiera lo vemos. Nunca nos hace nada. ¿Ves? Entonces Dios dice en su palabra que no hay una forma, como dice el apóstol Santiago, que es hipocresía yo decir que yo amo a Dios, pero no puedo amar a mi hermano que está al frente. Es una forma, es inconcebible, ¿verdad? Entonces, es inconcebible dos veces, porque entre nosotros nos podemos engañar, porque yo no veo su corazón. Y usted me está diciendo algo y una palabra está saliendo de su boca, pero yo no sé lo que usted tiene en su mente. Yo no sé si su mente está de acuerdo con lo que está saliendo de su boca, o lo que está saliendo de su boca es hipocresía por salir del paso. ¿Eh? Pero ante Dios no podemos hacer eso. Ante Dios nuestra boca y nuestro pensamiento tiene que ser igual, porque si no, Él se da cuenta. Yo no me doy cuenta, pero Dios se da cuenta. Entonces, los reformadores creían en la Biblia como el mensaje escrito de parte de Dios. Era confiable sin duda alguna. Entonces, se la estudiaba, se le tenía en cuenta, se le tomaba como la autoridad definitiva con relación a los temas sobre los que habla y ofrece información, ¿verdad? Porque la Biblia no me ofrece información de cómo yo arreglar mi carro, ¿verdad? Esa información yo la puedo ir a buscar en otro lado. Pero de cómo relacionarme, de cómo adorarlo, de cómo alabarlo, de cómo atender a mis semejantes, de eso la Biblia me da información. De cómo obedecer a mi Padre para agradar a Dios, de eso la Biblia me da información. Entonces, esa información, la información que me da la Biblia, es la más exacta y perfecta. Es a la cual yo tengo que poner atención. Es a la que yo tengo que conocer para poder poner en práctica. Porque si no la conozco, no la voy a poner en práctica. Y eso fue lo que hicieron los reformadores. Los reformadores lo que hicieron fue conocer la palabra. ¿Para qué? Para ponerla en práctica. Para aprender a tratar a los demás. Para vivir por ella. Y entonces, la verdad en cualquier otra rama nunca va a contradecir la verdad bíblica. Nunca. Entonces, por eso es que vemos que aunque la ciencia muchas veces la usan, porque no es la ciencia en sí, porque la ciencia en sí es conocimiento, pero algunas veces algunos usan la ciencia para tratar de quitarle veracidad a la palabra de Dios. Pero cada vez que pasa eso, la misma ciencia le afirma más la verdad de la Biblia. Entonces, nosotros como creyentes, como siervos de Dios, cada día más debemos creer en la verdad bíblica. Cada día más debemos querer ser imitadores de Cristo. Pero para yo poder ser imitador de Cristo, tengo que conocer cómo era Cristo. Y quien me revela cómo era Cristo es la palabra de Dios. Esa palabra profética
que dice que no salió de inspiración humana, sino que humanos que Dios había transformado el corazón, los usó como instrumento para, a través de su Espíritu Santo, inspirarlos y guiarlos para dejarnos su revelación escrita. Lo que el apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro 1, capítulo 1, en Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículos del 16 al 21, es fundamental para el entendimiento que los reformadores tenían de la Escritura, y expresa claramente la Biblia y a los creyentes le disponen de una revelación escrita y precisa de la verdad de Dios. Donde único nosotros podemos ver la verdad de Dios es a través de la Biblia. No hay otra forma para nosotros poder encontrar la verdad de Dios y lo que Dios demanda de nosotros y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros para expandir su palabra, ¿verdad? Porque todos estamos llamados a esa gran comisión de ir y hacer discípulos, que es lo más importante. Atiéndeme a ver qué hay ahí en la puerta. Dios lo bendiga. No era para acá que venía, pero ya se fue. Pues ábrela ahí en la puerta, a ver. Aleluya. Entonces, Pedro repitió la declaración. I apologize for interrupting, but I really speak with you really. Here is in Spanish. What you want? ¿Qué necesitan? I'm the head of security for. Oh, yes. Okay. And I don't mean to interrupt your service, but it's something important that you need to know. Okay. Say me. It's kind of private. I don't want to just like. Okay. Give me maybe 2 hours, 1 hour more. Can I share with him and then he can share with you? Say to Jorge. Jorge, talk to him, please. What do you... Go out, Jorge. Go out Okay. with him. Thank you, Jorge. Nosotros seguimos acá. Cierra la puertita. Que él es el de seguridad de la iglesia americana. No hay problema con él, está seguro. Pero como Jorge sabe inglés, pues ya después me explicará en español, ¿verdad? Amén. Pedimos perdón, ¿verdad?, por la interrupción. Pero Pedro repitió la declaración del salmista: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿verdad? Cuando usted va al Salmo 19:7, usted va a encontrar esas declaraciones que después nosotros podemos ir buscando y comparándolas, ¿verdad?, con el Salmo 93:5. Ese sí, yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo 93:5 para compararlo, ¿verdad?, con esas palabras del salmista. (93:5). Dice el Salmo 93:5: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hay una palabra ahí que nos debe llamar la atención, ¿verdad?, que es la palabra santidad. Y a veces nosotros escuchamos la palabra santidad, pero si no sabemos el verdadero significado de lo que la Biblia habla cuando habla de santidad, muchas veces podamos entenderla de la manera errónea, ¿verdad? Y la palabra santidad lo que quiere decir es aquella separar, ¿verdad? Entonces, la iglesia se supone que se ha separado para llevar el evangelio, la palabra de Dios. Eso no nos hace perfectos, ¿ves? Pero sí nos hace que tengamos ese punto importante de saber que nosotros hemos sido separados por Dios para compartir su palabra.
Entonces, el yo ser separado por Dios para compartir su palabra debe ir de la mano con un comportamiento correcto, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque volvemos siempre a lo mismo. Mi boca, mi pensamiento y mi caminar deben estar de acuerdo. Yo no puedo decir una cosa con mi boca, pensar otra y caminar diferente, porque nadie me va a hacer caso. Si yo puedo predicar la palabra de la mejor manera que yo puedo predicar la palabra, no es hablando, es obrando con mi caminar. Que las personas vean que lo que sale de mi boca, que lo que yo predico, lo vivo. Pero yo no puedo venir a la iglesia y ser una persona aquí, otra en mi casa, otra en mi trabajo, y cuando creo que nadie me conoce, ahí sí que soy. Porque ahí sí que soy lo que verdaderamente tengo en mi corazón. Pero cuando yo soy igual aquí, en mi casa, en mi trabajo, y cuando nadie me conoce, sigo siendo igual, como la palabra demanda, entonces puedo ser un instrumento útil para Dios. Entonces voy a ver la bendición de Dios en mi vida. Mientras tanto, no va a pasar, porque no voy a poder ser útil para nadie y mi vida nunca tampoco va a ser útil, ni para mí mismo, porque me estoy engañando a mí, no engaño a nadie, me engaño yo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca va a entrar en mí, en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo estoy obrando de una manera que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque yo no he sido santificado. ¿Verdad? Y entonces cuando usted va a Juan 17:17, en la oración de Jesucristo por sus discípulos, ¿qué le pide Jesucristo al Padre? Aparte de que los guarde del mundo, ¿verdad? No que los quite del mundo, no, que los guarde del mundo. Porque si usted no está en el mundo, ¿cómo usted va a llevar el evangelio? ¿Verdad? ¿Quién es el que necesita sanidad? Los enfermos. ¿No? ¿Quiénes son los que están enfermos? Los que están en el mundo. Los que están en la iglesia ya entraron en un proceso de santificación, ¿verdad? De cambio. Ya están en las manos del alfarero. Ya el alfarero está bregando. Ya el alfarero le está dando la forma que quiere. Pero los del mundo no. Ahora, cuando usted va a Juan 17:17, ¿qué le pide Jesucristo? Santifícalo en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Entonces, ¿por qué la necesidad de yo venir a la palabra? Porque esta palabra es la que me va a santificar, es la que me va a separar, ¿verdad? Es la que me va a quitar, la que me va a limpiar y me va a quitar las cosas que a Dios no le agradan, que muchas veces a mí todavía me agradan, que todavía las hago a escondidas, ¿verdad? Pero ante Dios nadie se puede esconder. Pero de la única forma, por eso es que esta palabra es tan importante. Y entonces, por eso es tan importante cuando Pedro nos dice que esta palabra, hablando en el versículo 19, es la palabra profética más segura. O sea, no hay palabra más segura donde usted pueda venir y buscar reconfortancia, buscar sanidad, que es la palabra de Dios. Yo que me gusta cuando leo la palabra o estudio las cosas de Dios, pues pongo esta música, ¿verdad? Que pues, cuando uno las busca ahí dicen, no, que esto ayuda para la memoria y eso. Pero usted se fija, ¿cuántas cosas hay para relajarte? ¿Cuántas cosas hay que para ayudarte, para traer paz a tu vida? Y la única cosa que trae paz a nuestra vida es el Señor. Amén. ¿Y dónde lo encontramos? En esta palabra profética. No hay necesidad de buscarla en otros lados. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad? Por ignorancia, pues vamos a otros lados. Dios, por medio del profeta Isaías, reveló esto con relación a la confiabilidad y al efecto de su palabra. Vamos a Isaías 55. Vamos a ver los versículos 10 al 11. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Aleluya. La gloria es tuya, Señor.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios tiene un propósito en esa palabra para su vida. Ella no va a ir vacía. Si usted todos los días saca tiempo para leer la palabra de Dios, Dios va a ir haciendo el propósito que tiene con usted para hacer. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por esa pregunta. En especial, ¿verdad? Cuando uno es joven y va creciendo, ¿verdad? Cuando ya uno va a entrar a la high school, ¿verdad? A la escuela superior, y de ahí va a salir, ya uno empieza a preguntarse, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer? O muchos se preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pero usted nunca va a encontrar cuál es la voluntad de Dios para su vida si usted no abre la Biblia y la lee. Usted a veces tiene que tomar decisiones. ¿Qué carrera quiero tomar? Quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, quiero ser doctor, quiero ser policía, quiero ser bombero, ¿verdad? Pero todas esas cosas que usted quiera hacer, póngala en las manos de Dios. La voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas es que lo conozcamos. Eso es lo primero que Dios quiere, que lo conozcamos para cada ser humano. Por eso Él creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, para relacionarse con Él, para que el hombre fuera su imagen. Pero no creó un robot, no hizo un muñeco, no. Hizo un hombre y le dio la oportunidad de tener una mente y de poder pensar y de tomar decisiones, buenas o malas. Porque Dios, lo cantábamos ahorita, está en el control de todo. Dios no controla solamente la parte buena de tu vida, Dios también tiene control de la parte mala de tu vida. Y muchas de las cosas que tú piensas hacer, que tú sabes, porque tu conciencia te dice que va en contra de la moral, por no decir en contra de Dios, pero en contra de la moral de que los hombres y las leyes, muchas veces hacemos cosas que van en contra de la moral y las leyes, y usted sabe que son malas, pero las hace. Y Dios sabe que usted las va a hacer, y lo deja. Muchas veces para que usted aprenda. Muchas veces porque, pues, usted ha decidido en su corazón darle la espalda a Dios y Dios lo deja. Dios lo deja. Porque Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Dios está completo en sí mismo, dice su palabra. Dios está completo en sí mismo. Dios de nosotros lo que quiere es que lo conozcamos, para poder darnos para lo que fuimos creados, para vivir eternamente con Él y adorarlo y alabarlo toda la vida, toda la eternidad. No los 60 años que podamos vivir aquí, 70, 80, 90, algunos 100, algunos 100 y pico. Y cuando nosotros vemos personas que viven 100 y pico de años, nos admiramos y decimos, wow, qué mucho ha vivido. ¿Y qué son 100 y pico de años con una eternidad? ¿Qué son 100 y pico de años con lo que ha vivido Dios? Que está desde el principio cuando no había nada. Y estaba completo en sí mismo. Y eso es lo que nos ofrece Dios. Una vida completa, transformada, cambiada. A lo mejor en esta parte de la gloria, pues sufrimos, lloramos, pero también reímos, también gozamos, ¿verdad? Pero Dios
nos está ofreciendo una vida eterna con Él, sin el lloro, sin las enfermedades, sin la maldad. Wow, valdrá la pena. Si nosotros estamos enamorados de esto aquí, que tiene enfermedad, tiene maldad, tiene robo, tiene delincuencia, y de aquí nadie se quiere ir. ¿Ah? Porque yo soy el primero y yo no me quiero morir. Aún sabiendo que me voy para la eternidad. Como dice Pablo, el morir es ganancia. Pero la verdad, sin mentira, porque estoy delante de Dios. Claro que no. Claro que no. Porque sería mentiroso si yo le dijera, no, sí, me quiero morir y que me vaya con Dios. Claro que no. Porque nadie lo quiere hacer así. Pero es algo por lo cual todos vamos a pasar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo sé que eso me va a pasar, voy a tratar de estar listo. Voy a tratar de estar según Dios demanda en su palabra, para que, si es su voluntad, yo pase la eternidad con Él. Porque yo trato de hacer todo lo que la Biblia dice. Yo trato de vivir correctamente como Dios pide, pero Dios es soberano. Yo no sé lo que voy a vivir mañana. De verdad, yo no lo sé. Pero yo confío que yo he puesto mis manos en el Señor, que he decidido conocerlo, que he decidido practicar una vida de acuerdo a su palabra. Pues esa es mi confianza, que Dios es un Dios fiel y verdadero, y que cuando yo me muera, voy a pasar la eternidad con Él. Pero no lo sé completamente. Yo sé por su palabra que es la opción que yo quiero. Y trato de vivir por eso, por su palabra. Y fíjense que leímos ahí, ¿verdad? Nosotros íbamos a ver los versículos 19 y 21. Pero leímos para Pedro darnos la certeza de que esta palabra que nosotros tenemos es verdad. Nos da un suceso que pasó en el Monte Santo, de que hubieron personas que pudieron oír la voz de Dios, directamente de Dios. ¿Y qué les decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es en el único que Dios se complace, en el Hijo amado. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que si nosotros no aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que puede venir a hacer la transformación que nosotros necesitamos en nuestro corazón para empezar a buscar a Dios. Y entonces, eso usted lo va a encontrar en Juan 5, 17, 20 también, ¿verdad? Aparecen esas palabras que aparecen también en el libro de Pedro. Pero a mí me gusta más como Colosenses habla. Porque en el capítulo 1 de Colosenses, la palabra de Dios me dice que por cuanto yo he sido santificado, he sido separado, ¿verdad? Porque cuando yo pongo la mirada en Jesucristo y muero a las cosas de este mundo, Dios me ve a través de Cristo. Por eso es que Colosenses dice de esta manera: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Entonces, aquella complacencia que Dios tiene en el Hijo, la puede ver en mí también. Para que un día yo pueda tener un cuerpo glorificado. Dice la palabra profética más segura, la Biblia, a lo largo de la historia de la redención, Dios mismo ha enfatizado y reiteradamente que su palabra inspirada es verdadera, infalible y la fuente totalmente suficiente de verdad, la cual no requiere confirmación humana. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la fuente de la verdad de Dios, que es mucho más confiable que las experiencias que puedan tener los hombres como fuente de verdad. Lea las Escrituras, créala y póngala en práctica para su vida. Porque es más confiable que cualquier experiencia que usted pueda tener. Porque mire cómo Pablo en segunda de Corintios 12:1 se presenta, ¿verdad?, a la iglesia de Corintio. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando... Sí, capítulo 12, versículo 1. Perdón, estoy leyendo en 1 Corintios y es segunda de Corintios, perdonen. Qué bueno es que hayan hermanos atentos a lo que estamos hablando y puedan corregir a uno. Aleluya. Entonces vemos a Pablo, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Después sigue: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado para el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde yo oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. ¿Verdad? Entonces, con la palabra de Dios no tenemos ese problema que tiene Pablo. Porque él dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, pero él no sabe explicar si subió en el cuerpo o no fue en el cuerpo. Eso él no lo puede explicar. ¿Ves? Pero, ¿por qué? Porque fue una experiencia personal de él, que le sirvió a él en ese momento. Pero esa experiencia de Pablo a mí no me sirve. A mí me sirve el creer la palabra que él expone. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras. ¿Por qué? Porque las palabras que él oyó allá no me las puede expresar a mí. Entonces, no me sirve lo que él oyó allá. En esa experiencia personal que él tuvo, le sirve a él. Y le sirve a él como ejemplo para llevarme la palabra a mí. Para tener la seguridad de lo que él está hablando, que es lo que yo tengo como seguro, que lo que Pablo me está diciendo viene de Dios. Porque la palabra es inspirada por Dios. Entonces, cuando yo voy a 2 de Timoteo 3:16, me dice que toda la palabra es inspirada por Dios. No es alguna nada más. Por eso es que nosotros vemos a tantas diferentes religiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a coger de la palabra lo que me conviene. Entonces, lo que no me conviene se lo dejo a los demás. Pero lo que le da fuerza a lo que yo pienso, eso lo uso. Ah, no, pero lo que le quita fuerza a lo que yo pienso, entonces eso lo quita. Por eso es que yo siempre digo, iglesia, la palabra de Dios está para conocerla y obedecerla. Yo no puedo empezar a interpretar, a creer lo que yo entiendo que Dios quiso decir. No. Yo tengo que creer literalmente lo que Dios dice. Y por eso es que yo digo que el que viene a la palabra de Dios y no puede creer los primeros 2 versículos, que son los más sencillos: Dios creó los cielos y la tierra. Si usted no puede creer que Dios creó los cielos y la tierra, lo demás no lo va a creer, porque lo demás es un poco más difícil, porque lo demás es por fe. Pero por lo menos
el de que creó los cielos y la tierra, cuando yo veo los inmensos mares, cuando yo veo esas montañas grandes, cuando yo veo cosas que yo sé que el hombre no puede crear, entonces, ¿a qué lo voy a dejar? A la ciencia, que hubo una explosión y después de miles de años, para eso tengo que tener más fe. Yo tengo que tener más fe para creer lo que la ciencia me dice que para creer lo que Dios me dejó escrito. Yo tengo más fe tengo que tener para creer lo que la ciencia dice, que hubo una explosión y que después se juntó un atomito aquí, se juntó otro aquí, otro allá, otro allá, otro allá. Para eso yo tengo que tener más fe que para creer que Dios lo creó. Y cómo lo hizo y en cuánto lo hizo. Porque hay todo lo que necesita la ciencia, lo hay en la creación de Dios. Está el tiempo, está la fuerza, todo lo tiene. Esos 5 pasos que tiene, los trae en la creación. Cuando usted lo busca en la palabra de Dios, está ahí, esos 5. Entonces, es más fácil para mí creer esos 2 versículos que creerle a la ciencia. Aleluya. Y no está muy lejos de que fue una explosión, porque imagínense cuando Dios dijo, hágase la luz. La explosión que tuvo que haber habido para que hubiera luz. Amén. Pero esa es la parte que a nosotros nos toca, la de la fe, la de creer en la palabra de Dios, la de confiar. Ciertamente no me conviene gloriarme, decía Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El apóstol Pablo deseaba defender su apostolado, pero parece admitir que las visiones y experiencias personales, incluso de los cielos, no son útiles ni fundamentales como baluarte de la verdad de Dios. Eso se debe a que no se pueden verificar ni repetir, ya que son incomprensibles, ¿verdad? Como decía en los versículos 2 al 4. En realidad Pablo prefirió defender su apostolado con sus padecimientos y no con sus visiones sobrenaturales. Entonces Pablo decía que le había pedido, ¿verdad?, a Dios que le quitara el aguijón, pero Dios le dijo, no, bástate con mi gracia, ¿verdad? Para que no te vayas a sobresaltar, para que no vayas a pensar que todo lo que haces lo haces por tu poder, sino que todo lo que tú puedes hacer lo haces para la gloria de Dios y por la obra del Espíritu Santo que estaba en él. Dice, cuando los autores del Nuevo Testamento escribieron acerca de Cristo y su regreso prometido, confirmaron la verdad de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando yo voy al Salmo número 2, al versículo 7, mire cómo dice el Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Verdad? Pero en Hebreos, sí, Salmo 2, versículo 7. Pero en Hebreos 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es la palabra la que nos da la certeza, ¿verdad?, para nosotros poder seguir adelante. Así que no fue la experiencia de los apóstoles, sino el relato inspirado y escriturado de la vida y las palabras de Cristo, escrito por autores inspirados por el Espíritu Santo y contenidas en el Nuevo Testamento, que lo valida el Antiguo Testamento. Yo siempre le he dicho que la Biblia es un conjunto, es un solo libro. Hay 66 libros pequeños dentro de ella, pero es un solo libro. Y habla un solo mensaje del Salvador, de Jesucristo, de principio a fin, desde Génesis 3:15 hasta cuando Juan pide en Apocalipsis, ven Señor, ven Jesús. La Biblia solo habla de nuestro Salvador, de nuestra guía, de nuestro Redentor, de aquel único mediador que Dios designó entre Él y los hombres.
Dios mismo, ¿verdad? Como dice en Colosenses, también habla de Jesucristo como Dios mismo, como el creador de todas las cosas, que fueron hechas para Él y por Él. Amén. Entonces la expresión palabra profética en la época de Pedro abarcaba todo el Antiguo Testamento, la cual en general anticipa la venida del Mesías, según lo expresa Pablo. Mire, vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 16, versículos 25 al 27. Romanos 16, versículos 25 al 27. Ya eso es lo último del libro de Romanos, ¿verdad? En el capítulo 16, los últimos versículos de Romanos. Y aquel que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. De eso se trata la escritura. De eso se trata la Biblia. Ese es el mensaje de la Biblia. Del Cristo Salvador resucitado, ¿verdad? De un plan que Dios hizo antes de la fundación del mundo, que no es un segundo plan B, ¿verdad? Como yo digo, de que cuando Adán pecó, pues Dios se vio forzado a hacer un plan B, ¿no? Antes de crear a Adán, ya Dios tenía este plan. A uno de los profetas le dice, desde el vientre de tu madre ya lo había elegido, ¿verdad? No sé si es a Jeremías o es a Ezequiel, pero a uno de ellos dos, desde antes le había elegido, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser su profeta, para llevar su palabra. Ese es Dios. Dios todopoderoso, un Dios que todo lo conoce, un Dios que todo lo puede y un Salvador, que es merecedor de toda gloria y toda honra. Pedro nos invita a estar atento a la palabra profética, la Biblia, para no ser engañado por los falsos profetas y las diferentes sectas que transversan las escrituras, para ganar adeptos y engañar a algunos de nosotros por la palabra de hombres y basadas en experiencias místicas y sueños que no tienen forma de probar y que siempre van dirigidas a hacer obras para ganar el cielo. Si nosotros conocemos la palabra, nosotros vamos a entender que la salvación no es por obra, no es por nada que nosotros podamos hacer, es por algo que ya Dios decidió hacer desde antes de la fundación del mundo. Entonces, y la salvación descansa ¿en dónde? En la cruz de Cristo. En esa decisión de Cristo tomó de ir a dar su vida por nosotros, de tomar nuestro lugar. Eso es a lo que nosotros le tenemos que dar valor, a la cruz. Sin Cristo, sin cruz, no hay crucifixión. Si no hay crucifixión, no hay resucitación. No hay Cristo resucitado. Y si no hay Cristo resucitado, no hay reconciliación. Y nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie bueno. Nosotros vemos en el relato del joven rico, ¿verdad? Va a donde Cristo y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y dice, lo primero es que no me llames bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno es solo Dios, ¿verdad? Y cuando usted mira ese relato, ese joven había guardado los mandamientos. Había guardado la ley desde pequeño, había sido instruido por sus padres, ¿verdad? Pero le faltaba algo. Él había guardado los mandamientos, pero no tenía transformación en su corazón. No tenía transformación en su corazón, porque cuando Jesucristo le dijo, ve y vende
Él viene a buscar, es la que tengo que hacer para ganar la vida eterna. Cuando Jesucristo le dijo lo que tenía que hacer para ganar la vida eterna, dice la palabra de Dios que se fue triste. Era de mucho valor para él, ¿verdad? El vender lo que tenía y dárselo a los pobres. Quiere decir que en su corazón los pobres no existían. No había esa relación como Jesucristo pide, ¿verdad? Cuando explica, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese amar a tu prójimo como a ti mismo, él no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Ves? Porque si él hubiera estado dispuesto a hacerlo, no hubiera sido ningún pesar. ¿Ves? Ahora, eso es pesar para cada uno de nosotros cuando nosotros entendemos que lo que tenemos es por nuestros logros. Ahora, cuando usted entiende que usted lo que tiene es porque Dios ha sido misericordioso con usted y le ha permitido tener salud para llegar a trabajar todos los días y agenciarse de un sueldo que si usted lo mira de la manera bíblica, pues usted debe dar gracias a Dios porque usted puede tener la salud que otros no tienen. Usted tiene el empleo que otros no tienen. Entonces, ¿por qué usted no va a compartir si lo que usted tiene lo tiene por gracia? Si a usted todo Dios se lo ha dado, pues usted también tiene que aprender que como eso no es suyo, usted es un administrador y Dios quiere que usted comparta con los demás. Pues ustedes saben que usted puede gastar lo que usted tiene en compartir con los demás. Y eso es algo que le va a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque también nosotros vemos el relato de aquel rico, ¿verdad? Que también no pensaba en los demás, sino que pensó en él, ¿verdad? Entonces, la cosecha se le dio buena, entonces agrandó sus graneros, ¿verdad? Para meter más cosecha, porque si el granero no daba para avergar o meter su cosecha, reparte lo que está extra. Comparte lo que está extra. No tienes necesidad de ponerte a trabajar, a agrandar tu granero. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. Y así le pasó a él. Él no sabía. Y cuando él pensó que ya había terminado, que ahora le tocaba el disfrutar de lo que había trabajado, vino esa voz y le dijo: necio, hoy vienen a buscar tu alma. No disfrutaste, te mataste trabajando, no compartiste, ¿y quién va a hacer uso de eso? Amén. O sea que cuando uno ve las Escrituras, todo te lleva a la palabra de Dios, a buscar de Cristo para reconciliarte con Dios y a compartir con los demás, que eso es lo que Dios busca. Que nosotros aprendamos a llevarnos entre nosotros, ¿verdad? Y aceptarnos que somos personas que pensamos diferente, venimos de culturas diferentes, ¿verdad? Pero somos todos hijos de Dios. Delante de Dios todos somos iguales. Ahí es que se aplica ese tema. Delante de Dios todos somos iguales. Hombre y mujer somos iguales. Lo único que Dios tiene roles diferentes para cada uno, que es lo que a veces no podemos entender. Y entonces buscamos sobresalir los unos de los otros. Por eso es que mire qué cosa, para que usted vea lo que es el corazón del hombre malo. Usted tiene su trabajo, usted está conforme con su sueldo, hasta que usted se entera que al compañero le aumentaron el sueldo. Tan pronto yo me entero que al compañero le aumentaron el sueldo, ahí voy donde el supervisor. Acá. Y el aumento mío. Usted no se goza que se lo aumentaron a él. No. Usted va a pelear por el suyo. Así somos los hombres. Esa es la mentalidad, ese es el corazón humano. Porque usted está de lo más tranquilo y conforme con lo que gana y le está dando porque Dios se encarga de que le dé. Pero cuando usted se enteró que aquel ganaba más que usted, entonces ya usted eso como que, pero ¿y por qué? Todos somos iguales. Pero la palabra te invita a que te alegres con Él, que celebres con Él, que te goces, porque te echas una carga que no tenía.
Tú estabas de lo más feliz. Y entonces empieza a trabajar tu mente negativamente. Oh, pero ¿por qué a él? ¿Ah? Entonces, cargas que no... Déjale esas cargas a Cristo. ¿Ah? Aprende a orarle a Dios. Gózate. Gózate. Pero no lo hacemos así. Nosotros estamos bien y queremos a nuestro vecino mientras él no está mejor que yo. Pero debemos amarlo igual. Gocémonos cuando Dios tiene misericordia con otro, porque ya vendrá la tuya. Sé paciente, espera, sé firme. A lo mejor Dios le dio ese aumentito a él porque verdaderamente él lo necesita. Porque nosotros vemos las caras pero no conocemos los corazones. Nosotros no sabemos las necesidades de los demás. Por eso es que la palabra de Dios te pone ponte en los zapatos de él. Porque es muy fácil criticar de mis zapatos sin ponerme en los zapatos de otro. Por eso a veces nosotros vemos los deambulantes y nosotros podemos mirarlos así de reojo. Pero busque lo que ha pasado. ¿Qué lo ha llevado ahí? Y yo decía, no sé si fue el domingo pasado aquí, ¿verdad? El cristiano tiene que ser parte de la solución. Si ya el problema está, voy a llegar yo de fuera del problema a echar culpa y a buscar culpables. No, eso es ser parte del problema. No, vamos a solucionarlo. Vamos a solucionarlo. Vamos a buscar la vía de que todos los que estamos dentro estemos conformes y salgamos bien. No se trata... Si ya pasó, ¿cómo le voy a dar al tiempo atrás? No, ya pasó, ¿no? Pues, ok, pasó. Vamos a sentarnos calmadamente, vamos a hablarlo, ¿verdad? Como hermanos que somos, vamos a resolverlo. Tiene que haber un punto medio. Tiene que haber un punto medio. Que para que ese punto medio se dé, yo tengo que ceder. Pues ceda. Ceda. Porque hoy cedo yo, mañana cedes tú. Hay un refrán que dice, hoy por mí, mañana por ti. Hoy me tocó ayudarte a ti. ¿Te ayudo? Y si mañana a mí me toca, yo no siempre voy a estar arriba. Yo siempre tengo que velar. Ahora, algo me va a ayudar a mí si yo empiezo a velar por los demás. ¿Por qué? Porque el yo ayudar a los demás va a conllevar que ese grupo que yo ayudo me ayude a mí. Porque Dios se va a encargar de eso. Entonces Pedro nos invita a estar atentos a la palabra profética para no ser engañado, ¿verdad? Como ya habíamos leído. Y para ver, por llegar a ver la salvación, ¿verdad? Mire cómo dice el Salmo 119 y 105. Yo creo que esta es la segunda vez que yo le digo a la iglesia, a los salmos nos enseñan mucho, ¿sabes? En los salmos tiene uno... ¿Qué va a pasar cuando usted empiece a aprender de la Biblia y la empiece a poner en práctica? Dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted camina por un lugar que está alumbrado, usted no va a tropezar. Usted va a caminar de acuerdo a como Dios quiere. Usted se va a mantener por el camino correcto. Por tanto, Pedro compara la Biblia con una antorcha que provee luz a un mundo pecador en tiniebla. Cuando el día esclarece, Cristo finalizará la temporada terrenal del pecado y de tinieblas espirituales, regresando en gloria para establecer su reino. Si la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, cuando yo estoy fuera de estas cuatro paredes y estoy en medio del mundo, yo soy lumbrera al mundo. Yo soy lumbrera al mundo. Y nosotros fuimos llamados a eso, a ser luz en medio de las tinieblas.
Pero de la única forma que yo puedo ser luz en medio de las tinieblas es aplicando esta palabra a mi vida. La palabra, cuando florece en nuestros corazones y empieza a gobernar totalmente el corazón del creyente, y cada uno de nosotros aprendemos a darle el valor que merece como inspiración divina y palabra de Dios, entonces nuestro caminar ayudará a otros a ver y confiar en Él y ser luz en medio de las tinieblas. Cuando las personas te ven caminando diferente, le va a crear ese deseo de conocer qué te hace a ti caminar así. Y te da la oportunidad a ti de explicarle que tú caminas así porque tú conoces de Jesús. Porque tú te has dado a la tarea de conocer las Escrituras, la palabra profética más segura. La conclusión es obvia. Mire cómo dice el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando usted empieza a aplicar la palabra a su vida, cuando usted empieza a vivir esa palabra, usted empieza a ser una antorcha que alumbra a los demás, que les da el ejemplo, que los guía a Cristo. Que eso es lo más hermoso, que usted pueda guiar a otros a Cristo a través de la palabra, porque Dios nos la dejó para eso. Y miren cómo decía Pablo en Primera de Corintios, ahora sí, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para yo poder discernir la palabra de Dios y para poderlo hacerlo espiritualmente, tengo que venir a los caminos de Cristo. Tengo que haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador, porque la palabra dice que cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a morar conmigo en mi corazón y entonces me abre el entendimiento para yo poder estudiar y entender la palabra de Dios. Como conclusión del mensaje, Pedro insiste que las Escrituras no consisten en las opiniones privadas de nadie, sino en la revelación de Dios por medio de su Espíritu, y que por tanto su interpretación no debe depender de las opiniones privadas de nadie, sino siempre ser guiada por el mismo Espíritu, que sigue siendo especialmente operativo dentro de la iglesia, porque es el que nos guía a través de su palabra, que Él inspiró, la Biblia. Esa es la que nos guía. Esa es la que nos alumbra. Es a la palabra de Dios por la cual nosotros podemos conocer a nuestro Dios y Salvador, ¿verdad? Y a nuestro Redentor Jesucristo, ¿verdad? Así que los invitamos, iglesia, a que le demos más tiempo a la palabra de Dios. Hoy la iglesia le invita a que se lleve un folletito de la palabra de vida, ¿verdad? De los próximos 3 meses, el que empieza en abril, que empieza a mitad de semana, ¿verdad? Abril ya empieza el miércoles, el jueves. El jueves. Pero ya están ahí, se pueden llevar. Hay unos que están marcados para que los compartan con otros. Tiene la dirección y el teléfono para que sigamos haciendo la obra. Los invitamos, ¿verdad? A que confiemos en el Señor y en su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Le damos gracias, ¿verdad?, a todos aquellos que a través de las redes sociales estuvieron por ahí. En especial a Luis Ángel, que nos está viendo, que es el esposo de mi hija mayor. Lo bendecimos en el nombre del Señor. Luisito, Dios te bendiga, que bendiga a la familia, igual que bendiga a la familia de todos nosotros.
Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí delante de tu presencia en esta hora, Señor, para pedirte que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Ayúdanos a atesorar esta palabra que hemos compartido hoy en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y que durante el resto de la semana podamos meditar en ella, Señor, y darle espacio a tu Espíritu Santo, Señor, para que obre en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. No es hora de echar culpa, Señor, es hora de adorarte, de alabarte, de bendecir tu santo nombre, Señor. No sé cuándo fue que desde los púlpitos nos hemos descuidado, Señor, y hemos llevado otro mensaje que no es el mensaje bíblico, Señor. Pero no es hora de echar culpa, es hora de orar, Señor, para que la iglesia se una, Señor, y podamos ser luz a este mundo que se pervierte cada día más, pero no es de sorpresa, Señor. Sabemos que el mundo no se va a arreglar hasta que tú vuelvas por tu iglesia, Señor. Así que ten misericordia de todos nosotros, Señor, y en especial de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Gracias por guardar cada una de nuestras familias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, entrar a través de las redes sociales, Señor, a otros corazones, no solo los que estamos aquí, Señor. Así que en esta hora, bendícenos y despídenos, Señor, no sin antes pedirte que bendigas los alimentos que vamos a consumir, las manos que lo confeccionaron, Señor, y que sigas supliendo a la casa que lo suplió como lo has hecho hasta ahora, Señor. Ayúdanos, bendice a nuestra hermanita Génesis, Señor, y a su amiguita, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir llevar la palabra, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, llévanos a nuestros respectivos lugares y bendice a cada uno de aquellos que nos pudieran haber visto y que nos verán, Señor, a través de las redes sociales. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Dios los bendiga.